Capítulo 6. Estaba completamente congelada. No pude formar ningún pensamiento coherente en mi mente ya que la presión me dejó completamente aturdido. Gloria a todos los buenos, pronunció el hombre regio, y gloria a todos los buenos. Las figuras angelicales que lo rodeaban hicieron eco. El hombre agitó su brazo derecho. Con el primer golpe serás juzgado por tus pecados. Luego, giró el brazo hacia el otro lado. Con el segundo golpe serás juzgado por tu intención. Luego, levantó su brazo izquierdo. Y con el tercer golpe serás juzgado por tu naturaleza, cielos arriba. Cielos arriba. Los ángeles hicieron eco. Escuchen nuestro llamado, él dijo. Escuchen nuestro llamado, y volvieron a hacer eco. Purifica todo lo que sea impuro, purifica el mal, purifica todo. El hombre respiró hondo y prácticamente gritó, juicio del cielo. El mundo se detuvo. Todos los ángeles y el hombre se quedaron congelados mientras el péndulo de arriba comenzaba a oscilar. Se balanceó una vez, pasó por encima de mi cabeza y no alcanzó la parte superior de mi cráneo por unos centímetros. Luego, giró por segunda vez y nuevamente apenas me erró. Pero cuando regresó por tercera vez, pude sentir su intención. Se dirigía directamente hacia mí y probablemente me borraría de la existencia, pero cuando llegó a menos de una pulgada de mi cara, se detuvo. Una voz resonó en mi mente. Tu alineación actual es malvada. Has cumplido los requisitos para cambiar tu alineación. ¿Desea establecer su alineación en buena? Advertencia: todas las habilidades con alineación malvada tendrán su alineación establecida en neutral o buena, y sus efectos se ajustarán adecuadamente. Ya no se te ofrecerán clases malvadas. Se le proporcionarán clases buenas y neutrales. Sin pensarlo, acepté la oferta. No sabía quién se ofrecía ni por qué ni qué diablos estaba pasando, pero sabía que si no aceptaba las cosas no saldrían bien. Además, ¿yo era malvado? ¿Quién dijo? Por supuesto que me gustaría cambiar eso. Su alineación se ha establecido en buena. Habilidades malvadas detectadas. Drenar vida cambia a absorción de energía. Rip Soul cambia a resurrect. Invocar el spam cambia a invocar elemental. Vínculo de esclavos cambia a juramento de lealtad. Título adquirido, el que pasó el juicio del cielo. Título adquirido, traidor del infierno. En un abrir y cerrar de ojos, el péndulo a mi lado se alejó de mi cabeza, retrocediendo como si el tiempo mismo estuviera revertido. Luego volvió a caer, volando sobre mi cabeza tal como lo había hecho las dos primeras veces. El mundo seguía moviéndose y el hombre regio me miró con los ojos y la boca bien abiertos. ¿Qué vas a? Entonces, la imagen del hombre se resquebrajó cuando el mundo a mi alrededor se hizo añicos. Me encontré a 20 metros en el aire y rápidamente me desplomé en la copa de un árbol, dando vueltas torpemente al aterrizar en el suelo. Simplemente me quedé allí sentado un rato, aturdido, incapaz de comprender lo que había sucedido. Finalmente recuperé mi ingenio y pregunté, ¿Estoy en un maldito videojuego? ¿Por qué la voz en mi cabeza hablaba de habilidades, clases y títulos? Hacía mucho tiempo que no jugaba, pero estaba bastante seguro de que ese era el tipo de cosas que encontrarías en un juego de rol. Pero había una pregunta más crítica, un eco de las palabras que dijo el hombre majestuoso antes de que me llevaran. ¿Qué soy yo? A juzgar por lo que escuché de esa voz, estaba claro que quizás ya no sea humano. Tomé una respiración profunda. Esto fue malo. Lo que sea que esos hombres extraños me hubieran hecho me había convertido en algo que el mismo cielo quería borrar de la existencia. Quería desesperadamente saber más sobre lo que me estaba pasando. Tan pronto como tuve ese pensamiento, apareció una pantalla de menú en mi mente. Anónimo. Raza, de Village. Alineación, buena. Clase, ninguno. Habilidades pasivas, cuasi inmortalidad, afinidad con el fuego, rango B, afinidad con la muerte, rango B, afinidad con el fuego infernal, rango C, afinidad con la putrefacción, rango C, afinidad con Bitterflame, rango F, regeneración, rango S, fuerza, rango C, agilidad, rango C, resistencia, rango C, percepción, rango D. Habilidades activas, absorción de energía, resurrección, invocar elemental, juramento de lealtad. Títulos: simbionte, otro mundo, aberración, el que pasó el juicio del cielo, traidor del infierno.
simbionte, biomasa de células cancerosas del archidemonio. Era difícil describirlo, pero el menú no parecía una superficie en la que estuviera leyendo, más bien, fue una proyección directa de información directamente a mi mente. Mierda. Exhalé. Tengo una maldita pantalla de estado. Por un breve momento, pensé que tal vez mi cerebro había estado conectado a algún tipo de tecnología avanzada de realidad virtual. Pero esto parecía demasiado real para que ese fuera el caso. El número de preguntas que tenía sobre esta absurda avalancha de información crecía a cada segundo, pero lo que más me molestaba era, ¿por qué dice que mi nombre es desconocido, no es mi nombre James? Me pregunté, ni siquiera del todo seguro de estar en lo cierto. Justo cuando tenía ese pensamiento, la pantalla del menú se actualizó. Nombre, James. Oh, genial. Pero no importa lo mucho que me devané los sesos, no podía recordar mi apellido. Bien entonces. Ahora que me quedé sin cosas con las que distraerme, era hora de dirigirme al elefante en la habitación. ¿Qué carajo es un The Village? Y, como parecía ser un tema recurrente, la pantalla del menú imaginario respondió a mi pregunta. Raza, The Village. El pico mítico del mal mortal. La impía fusión de demonismo de alto rango y licdom. Para aquellos que pongan sus ojos en el diablo, toda esperanza se extinguirá y los cielos llorarán por los horrores a los que serán sometidos. Oh, fue lo que pude decir a eso. No es que hubiera una buena manera de reaccionar ante el hecho de que aparentemente yo era una absoluta abominación. Un hecho que, bastante preocupantemente, no me molestó en absoluto. Lo cual, ahora que lo pienso, probablemente no fue una muy buena señal. Respiré profundamente para calmarme. Me toqué el pelo, que mi hermana me cortó relativamente corto para asegurarme de que estuviera presentable. Dios bendiga su alma. ¿Puedo decir, Dios te bendiga? Aún no se había incendiado, así que, probablemente. Espera, ¿ese hombre barbudo era Dios? Respiré profundamente otra vez. Volver sobre la pista. Mi cara estaba blanda como siempre y mis brazos parecían los de un humano. Y no parecía que me crecieran cuernos en el cráneo. Relájate, James, me dije. Todo esto me sonó mucho a un videojuego. Incluso si fuera real, la mera existencia de la lógica del videojuego me dio algo de esperanza. Hasta donde yo sabía, mi raza bien podría ser puramente cosmética, y esa descripción no era más que un texto de sabor. Aún no había visto mi reflejo. ¿Quizás mis ojos simplemente estaban rojos? Esperaba que ese fuera el alcance de lo que implicaba ser un The Village. Por el momento, solo quería no entrar en pánico. Tenía esperanzas. Mis expectativas habían aumentado por primera vez en una década y lo último que quería era algo que arruinara mis posibilidades de comenzar una nueva vida. Además, ¿un mundo de fantasía con la magia de los videojuegos? Esto era algo de mis fantasías más locas. Una vez que creí que estaba lo suficientemente tranquilo, decidí mirar más de cerca el resto de mi pantalla de estado. Capítulo 7. La mayoría de mis habilidades se explicaban por sí mismas. No tenía un marco de referencia para lo que significaban los rangos en este mundo, pero a juzgar por el hecho de que mi puño podía dejar abolladuras en metal sólido, pensé que era seguro suponer que la fuerza del rango se era bastante buena. Aunque ese caballero con armadura me pateó el trasero bastante a fondo. En cambio, mi atención se dirigió hacia las cosas más interesantes. Cuasi inmortalidad. Eres casi inmortal. Regeneración, rango S. Posees regeneración de rango S. Una cosa que noté rápidamente acerca de las descripciones fue que eran brutalmente sencillas y ridículamente vagas. La segunda cosa que noté fue que algunas habilidades tenían mucho más texto de sabor que otras. El mejor ejemplo fue la diferencia entre Fire of Energy y Weather Flame of Energy. Afinidad de fuego, rango B. Tu afinidad con el fuego es de rango B. Fue un poco deslucido, en mi opinión. ¿Qué implicaba exactamente una afinidad? Esta descripción me dijo más o menos exactamente lo que decía el nombre, solo que redactado de manera diferente. Y luego estaba el otro. Afinidad de Bitter Flame, rango F. Una fusión de fuego infernal y podredumbre. Marchita todo lo que toca. El sonido del parpadeo de sus llamas sin luz resuena con los gritos de los condenados. Tu afinidad con Bitter Flame está en el rango F. Al mismo tiempo me dijo mucho sobre lo que era y prácticamente no me dijo nada en absoluto. Para empezar, ¿cómo se suponía que iba a utilizar todo esto? Miré a mi alrededor.
El bosque estaba bastante desolado, con poco más que animales callejeros aquí y allá. Pero teniendo en cuenta lo que había visto hasta ahora, dudaba mucho que pudiera permanecer solo por mucho tiempo. Así que sería muy útil si pudiera usar cualquiera de las habilidades que tengo. Pero por más que lo intenté, nada parecía funcionar. Si no hubiera experimentado mi cuasi inmortalidad, regeneración rápida y los impulsos físicos de primera mano, no creería nada de lo que este estado me decía. Al menos podía entender las habilidades pasivas. Si pudiera llegar a la gente, estaba seguro de que alguien podría explicarle su uso. Pero las habilidades activas eran una historia diferente. Absorción de energía. Puedes absorber energía a través del tacto. Resucitar. Baña un alma en luz sagrada. Proporciona al objetivo una segunda oportunidad. Invocar elemental. Puedes convocar a un elemental. Juramento de lealtad. Puedes crear un juramento de lealtad con un objetivo que consienta. Ahora, ignorando las descripciones completamente inútiles, lo intenté. Realmente lo intenté. Probablemente no todo, pero he hecho todo lo posible para activar cualquiera de estas habilidades, sin éxito. Resurrección y juramento de lealtad requerían un objetivo, así que entregué esos dos. No poder usarlos tenía sentido. ¿Pero por qué no puedo usar Summon Elemental y Energy Absorption? Me estaba volviendo loco. Además, ¿qué tipo de energía absorbe absorción de energía? ¿Térmico? ¿Eléctrico? ¿Radiación? ¿Mágico? ¿Y qué tipo de elemental podría convocar? ¿Estaba ligado a mis afinidades? Y finalmente, estaban los títulos. Simbionte. Estás en una relación simbiótica con otro ser vivo. Otro mundo. Has llegado de otro mundo. Aberración. La existencia de tu raza se considera imposible. El que pasó el juicio del cielo. Los cielos han juzgado tus pecados, tus intenciones y tu naturaleza y han encontrado aceptable tu existencia. Se te ha concedido inmunidad a la magia sagrada. Cuidado con las consecuencias de cometer un pecado. Traidor del infierno. Mal, por naturaleza, pero, bueno, por elección. Has rechazado tu camino y cortado los lazos con el infierno. Has perdido tu inmunidad a la magia profana. Todas las criaturas, malvadas, se sentirán hostiles hacia ti. Aunque ya era bastante obvio, ver el título, Otro Mundo, finalmente lo hizo entender. No es que cambiara el hecho de que no tenía idea de dónde estaba, pero al menos silenció mis dudas ociosas. Ahora, pasemos a los más perturbadores, empezando de menor a mayor. Al parecer todavía tenía cáncer. Y además, parecía estar en una relación simbiótica con ello. Hermoso. Francamente, preferiría no tener cáncer en absoluto, dado todo lo que me había quitado, pero el hecho de que ya no estaba paralizado al menos me dio cierta esperanza de que no me causaría problemas en el futuro. Sin embargo, todavía estaría buscando formas de eliminarlo si es posible. Intenté buscar mentalmente una opción para desequiparlo de mi cuerpo. Como probablemente debería haber esperado, no funcionó. El del juicio celestial habría sido reconfortante si no fuera por esa última línea. Ahora bien, no me consideraba una mala persona. Pero eso no cambió el hecho de que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que constituía un pecado en este mundo. ¿Algo como decir malas palabras contaba? Si es así, ¿qué pasaría? ¿Me golpearían? Lo siguiente fue el hecho de que aparentemente había apuñalado por la espalda al infierno. Para empezar, preferiría no haber sido nunca un aliado, porque, ahora, las criaturas malvadas se sentirán hostiles hacia mí. Maravilloso. Esperaba que el bosque en el que me encontraba estuviera lleno de cosas malvadas que deseaban destrozarme. Tomando unas cuantas respiraciones tranquilas, finalmente llegué al que más me asustaba. Aberración. La existencia de tu raza se considera imposible. Este simplemente me asustó. ¿Considerado imposible? ¿Por quién? ¿Y por qué? Por el momento decidí dejar de pensar en estos temas y centrarme en el presente. Todos estos eran problemas para mi futuro. El presente yo estaba perdido en medio de un bosque espeluznante y, a juzgar por la posición del sol, pronto sería el final de la tarde. Justo cuando me levantaba y me preparaba para irme, vi movimiento en la esquina de mi campo de visión. Me volví para enfrentar la figura tambaleante de lo que parecía ser un enorme lobo zombie a unos 20 metros de donde estaba.
Durante un largo momento, simplemente esperé a que el pánico y el miedo me invadieran, pero no pasó nada. No sentí ninguna aversión al ver a la bestia y simplemente no me intimidó. Lógicamente hablando, sabía que esta criatura era algo horrible. Pero emocionalmente, mi respuesta fue tibia. Ni la vista de sus tripas arrastrándose por el suelo debajo de él, ni el olor a carne podrida, ni el hecho de que se acercara a mí, nada de eso me molestó en lo más mínimo. Dicho esto, no tenía intención de acercarme. Pensé brevemente en simplemente huir, ya que esta cosa era demasiado lenta para alcanzarme. Pero era un objetivo. Si me encontraba con algo de lo que no podía escapar, quería una forma probada y verdadera de defenderme. Así, miré a mi alrededor, escaneando el entorno. Me tomó tal vez 2 segundos darme cuenta de que mis únicas opciones reales eran ramas o rocas. Así que cogí una piedra del suelo y la lancé tan fuerte como pude. Voló tan rápido que silbó en el aire, pero no alcanzó al lobo por completo, estrellándose contra el tronco de un árbol con un crujido bastante fuerte mientras rebotaba y se deslizaba por el suelo. Parecía que mis habilidades físicas mejoradas no me hacían mejor para apuntar. Debidamente anotado. Cogí otra piedra y la lancé de nuevo, esforzándome un poco más en alcanzar mi objetivo. Esta vez, golpeé al lobo directamente en la frente y la piedra se hundió como si la carne del zombi tuviera la consistencia de un pastel con forma de lobo. Su cerebro explotó fuera de sus oídos y se desmoronó en el suelo, inmóvil. Lo miré fijamente durante unos segundos, esperando a ver si volvía a subir. Sí, concluí, esa cosa está muerta como. Has matado a Zombie Wolf. Felicidades. Has adquirido la clase, novato. Mis ojos se abrieron con sorpresa. La voz continuó. Has adquirido 5 nuevas habilidades. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 8. Has adquirido 5 nuevas habilidades. Inventario. Puedes utilizar un inventario personal. El tamaño depende de la cantidad de habilidades que posees y de su poder relativo. Crear artículo, rango FFF. Puedes consumir maná para convertir un objeto en un objeto. La rareza del objeto está dictada por la calidad de la artesanía del usuario, la intención del usuario, la calidad, la naturaleza y el historial de los ingredientes utilizados y el rango de crear artículo. Núcleo de maná, rango FFF. Posees un núcleo que almacena maná. Vista mágica, rango FFF. Puedes percibir magia. Manipulación de maná, rango FFF. Puedes manipular el maná. Felicidades. Has completado la clase, novato. Recompensa por completar la clase, selección de clase. Escuché atentamente la voz que sonaba dentro de mi cabeza, notando todo lo que me decía. De repente, sentí que mi cuerpo cambiaba. Era como si una parte faltante de mí volviera a su lugar. El ambiente a mi alrededor se iluminó con la increíblemente débil sensación de algo llenando el aire. La dirección de los páramos brumosos se sentía tan clara como un faro en mis sentidos, una masa brillante de pura maldad y podredumbre. Entonces sentí algo más. En el centro de mi ser apareció un punto azul parpadeante. Se sintió efímero, casi como si una ligera ráfaga de viento fuera a apagarlo. De esa minúscula mancha, una corriente de finas hebras de energía fluyó, recorriendo todo mi cuerpo. Algunas de las cuerdas se enrollaron a través de mis extremidades, dando vueltas sin rumbo antes de regresar al lugar en el centro, mientras que otras viajaron hasta las puntas de mis dedos, las plantas de mis pies y mis ojos. Mi atención se centró en otra sensación nueva que sentí. Había un vacío. Un espacio vacío se interponía en mi existencia, y tan fácilmente como podía mover mis dedos, sentía que podía colocar objetos en ese espacio y sacarlos. Pero todas estas sensaciones quedaron eclipsadas por completo cuando de repente me di cuenta de algo. El núcleo en el centro de mi ser estaba conectado a una cosa más, mi alma, donde sentí la presencia de poderes que despertaban como gallos cuando el sol aparecía en el horizonte. Finalmente pude usar mis habilidades. Me tomé un momento para reorientarme y mirar a mi alrededor. No había nada a mi alrededor. Tan pronto como confirmé mi seguridad, deseé que el menú de estado volviera a aparecer en mi mente, mirando la sección de habilidades activas. Absorción de energía, resurrección, invocar elemental, juramento de lealtad, crear artículo, rango FFF, manipulación de maná, rango FFF, inventario. Una inmensa emoción burbujeó en mi mente mientras me preguntaba qué probar.
Prefería tomar la vida de menos a más, empezando poco a poco y terminando en grande. Entonces, fui a la habilidad más sencilla de la lista, manipulación de maná. La imagen de mí mismo cuando era niño escondiéndome detrás de mi cama y esforzándome hasta ponerme rojo apareció en mi mente. Cuando era niño, casi cada vez que veía una película en la que los personajes usaban poderes sobrenaturales, me escondía en mi habitación e intentaba replicar lo que veía. Quería mucho más de lo que tenía, pero tenía mucho más de lo que tendría. Fue un recuerdo agridulce. Me quedé mirando la palma de mi mano. En lugar de esforzarme, me concentré en lo que parecía un miembro adherido a mi alma. La parte imaginaria del cuerpo respondió a mi voluntad y fui testigo de una pequeña niebla azul flotando fuera de mi mano. Justo cuando deseaba que intentara formar algo a partir de él, sentí que mi visión se nublaba cuando la niebla desaparecía. Casi me desmayo por la repentina sensación de fatiga que sentí. Me tomó unos minutos recuperarme y noté algo una vez que lo hice. El punto brillante en mi alma parecía oscuro y apagado. ¿Gasté todo mi maná haciendo eso? Instintivamente podía sentir que había sobrecargado mi núcleo. Fue similar a una falla muscular, pero la proximidad y la profunda conexión entre el core y mi alma hicieron que impactara directamente en mi espíritu, aturdiéndome. Era extraño que algo que ni siquiera tenía hace unos minutos de repente importara tanto. Darme cuenta de que me había quedado sin maná me hizo cambiar instantáneamente mi percepción a otra habilidad esperando su turno, una que podía sentir que no necesitaba maná para activarse, absorción de energía. Me concentré y esta vez sentí una respuesta bastante extraña. Parecía que mi anterior reflexión ociosa sobre la naturaleza de esta habilidad tenía más peso de lo que pensé inicialmente. A falta de un término mejor, esta habilidad tenía varios modos diferentes entre los que podía intercambiar. No parecía haber un número fijo, sino que más bien podía elegir qué tipo de energía quería absorber. Lo primero que me vino a la mente fue levantar la mano hacia el sol y concentrarme en la luz que llegaba a mi palma. Al instante, sentí que la luz era absorbida y transformada en maná. Pero en realidad no iba a ninguna parte. Y el efecto fue tan débil que apenas podía sentirlo. Luego, cambié mi objetivo a calentar. El efecto se volvió un poco más notable y pude sentir un frío en la palma de mi mano mientras el aire circundante se enfriaba rápidamente. Intenté tocar una brizna de hierba mientras usaba la habilidad. Se congeló tan pronto como activé la habilidad, causando que una capa de condensación se congelara sobre la superficie de la planta. Vaya. Me maravillé de ello. Ver mi mero toque congelar algo así. Casi me hizo gritar de emoción. Finalmente, cambié mi objetivo por maná ambiental. Para mi sorpresa, la respuesta fue más débil que la de absorber calor, pero ligeramente más fuerte que la de absorber luz. La energía que había absorbido parecía haberse convertido en maná, pero ese maná simplemente corría sin rumbo por mi cuerpo. Intenté forzarlo hasta el punto de mi centro, pero simplemente se negó a ir allí. Pero podría manipularlo. Instintivamente sentí que podía usar esta energía como sustituto del maná si alguna vez se me acababa. Había un límite en la cantidad que podía contener dentro de mi cuerpo, y parecía ser más o menos la misma que la cantidad de maná en mi núcleo. Lo cual realmente no parecía ser mucho. En cualquier caso, me había dado algo de combustible para seguir experimentando. Cuando mi mente pasó a crear elemento, me quedé desconcertado. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero el grado en que entendí intuitivamente cómo usar estas habilidades fue un poco inusual. No destacó mucho con absorción de energía y manipulación de maná, porque, bueno, esas habilidades eran relativamente intuitivas. Pero, crear elemento, era diferente. Fue discordante. Sentí como si una comprensión bastante compleja de los principios extranjeros me hubiera llegado directamente a la mente. Sin embargo, encajaba tan perfectamente que apenas me di cuenta. Desde el momento en que adquirí esta habilidad, mi comprensión de lo que significaba crear algo había mutado. Arranqué una rama de un árbol cercano. Era solo un palo de madera, un objeto ordinario. Luego, con una pequeña explosión de maná que flotaba libremente a través de mi cuerpo, pasó de un palo de madera a un palo de madera. Palo de madera, común. Un palo de madera. Ahora, cuando sostenía el objeto, podía sentir sus propiedades e incluso ver una breve descripción. Por supuesto, nada había cambiado en el palo. Pero sentí que no haría falta mucho para lograrlo. Cogí otra rama y arranqué otro palo.
Esta vez, utilicé absorción de energía para extraer la mayor cantidad de energía posible. Sentí que simplemente hacerlo frío no sería suficiente. Necesitaba algo especial. Necesitaba ese químico X. Así que seguí extrayendo. No tenía idea de qué tan frío podía hacer el palo, pero no parecía haber un límite. Mientras hubiera energía térmica que absorber, podría seguir adelante hasta que ya no pude. Una sonrisa apareció en mi rostro. Ahora bien, un palo frío podría no ser nada especial. Pero un palo que estaba casi en el cero absoluto. Palo de madera congelado, poco común. Capítulo 9. Palo de madera congelado, poco común. Un palo de madera cuya escarcha impregna profundamente su naturaleza. Inflige daño adicional por heladas. Era surrealista lo diferente que era este objeto del mero objeto que había sido hace un momento. Con mi vista mágica, pude ver que este no era un palo común y corriente. Lo que solo podría describirse como el concepto de hielo estaba fuertemente envuelto a su alrededor y no parecía estar calentándose. Con solo una habilidad de rango FFF, creé algo que violaba la preservación de energía. ¡Qué espléndido! El palo congelado fue la transición perfecta hacia la siguiente habilidad. Con un simple pensamiento, hice que el palo desapareciera. Luego lo hice reaparecer. Luego, desapareció de nuevo. En ese momento, apenas podía quitar la sonrisa de mi rostro. Quiero decir, vamos, un espacio de inventario subdimensional. Fue tan jodidamente genial. Quiero decir, ¿a dónde fue? Bueno, sabía a dónde iba, tenía una imagen perfectamente clara del espacio donde podía guardar cosas, pero ¿cómo, dónde estaba ese espacio? ¿En otra dimensión? Y por lo que pude sentir, mi inventario era gigantesco. Si tomaras un rectángulo del tamaño de un campo de fútbol y lo convirtieras en una caja enorme, aún sería un poco más pequeño que el espacio que tenía en mi alma. Hasta ahora, esta fue probablemente la habilidad más útil a la que tuve acceso. Poner y sacar objetos prácticamente no requirió ningún esfuerzo. Puedes apostar que tenía la intención de llenarlo con tantas rocas y cantos rodados como fuera posible. Ya había confirmado que tenía un tono mediocre y, con una fuente importante de munición, me sentiría muchas veces más seguro deambulando por estos bosques. Solo quedaban 3 habilidades más: resurrección, invocar elemental y juramento de lealtad. Podría usar Summon Elemental sin mucho problema, pero los otros 2 no podrían usarse sin un objetivo. En cuanto a qué habilidad me emocionó más, invocar elemental, sin lugar a dudas. Por supuesto, desde una perspectiva lógica, ser capaz literalmente de resucitar a la gente de entre los muertos era probablemente mucho más impresionante, pero, hasta ahora, no había encontrado nada que quisiera devolverle la vida, y preferiría que cualquier criatura con la que me encontrara, como el lobo zombie, permaneciera muerta. El juramento de lealtad también parecía algo genial. Pero no estaba exactamente seguro de lo que hizo. La descripción también había sido vaga. Aunque el otro no podía usarse de ninguna manera, así que mi decisión fue simple: era hora de convocar a un elemental. Pero había un problema. Eché un vistazo a mi núcleo de maná. Al menos había dejado de ser aburrido, pero todavía estaba vacío. ¿Necesitaba hacer algo especial para recargarlo? Solo se me ocurrieron unas cuantas cosas. El primero de ellos fue simplemente sentarse y concentrarse mucho. Por lo que pude ver, eso no funcionó. Podría usar absorción de energía para absorber maná ambiental en mi cuerpo, claro, pero eso solo hizo que flotara en mi cuerpo en lugar de ser absorbido por mi núcleo. Todavía podía usar este maná flotante para lanzar mis habilidades, así que sin más preámbulos, me concentré. La habilidad era bastante simple. Podría vincularlo a cualquiera de mis afinidades, incluidas la muerte y la podredumbre, y luego invertir cualquier cantidad de maná. Cuanto más lo usara, más fuerte sería el elemental. Decidí probar cada una de mis afinidades, empezando por las que menos me entusiasmaban. La jerarquía de afinidad era bastante evidente a simple vista. Fuego y muerte estaban en la parte inferior, seguidos por Elfire y Rot, y luego Bitterflame, que era una combinación de los dos. Aunque mi afinidad con Bitterflame era por lejos la más baja, intuitivamente sentí que eso de ninguna manera significaba que fuera mi afinidad más débil. Mi decisión fue intentar disparar primero. Me tomó unos segundos concentrarme, pero pronto, todo el maná flotante de mi cuerpo se reunió en mi palma.
Entonces, a solo unos metros de donde estaba, se encendió un pequeño destello de luz amarilla. Cuando la luz desapareció, apareció lo que parecía ser una mosca hecha de fuego. Una luciérnaga literal. El pequeño zumbó silenciosamente durante unos momentos y luego, una débil ráfaga de viento lo apagó. Eso tomó literalmente todo el maná que tenía. Y ese fue el resultado. Mi decepción fue inconmensurable y mi día se arruinó. Inmediatamente dejé de probarlo más. Tuve que reunir más combustible para el hechizo, de lo contrario, mi corazón de doncella no podría soportar otra decepción como esa. Ahora bien, yo era el tipo de persona que siempre dejaba las mejores patatas fritas para el final. Dejé las patatas fritas enteras y en buen estado a un lado mientras me comía las desmenuzadas primero. ¿Por qué? Porque odiaba absolutamente terminar algo con una nota amarga. Mi mente se centró en el cadáver del lobo sentado no muy lejos de donde yo estaba. Técnicamente, no me faltaban habilidades para probar. Resurrección necesitaba un objetivo. Tenía un objetivo. Lentamente, mis pies me llevaron hasta el cadáver hinchado. En ese momento estaba rodeado de moscas y, poco después, me acerqué lo suficiente para olerlo. Olía horrible, pero no en mal sentido. El olor de la horda de zombies tampoco me molestó mucho. ¿Era este un rasgo de mi raza? De hecho, el olor era casi agradable. La idea de encontrarlo agradable me perturbaba. En cualquier caso, pronto estuve lo suficientemente cerca como para tocarlo. Sí, todavía muerto. Sorprendentemente, Resurrección no requirió ningún maná para su uso. De hecho, hasta donde yo sé, no parecía costar nada. Pero tenía un requisito que casi me hizo dejar de usarlo. Tuve que tocar el objetivo para usar la habilidad. Pero no sentí ningún disgusto. Era más bien un miedo de que tocar esta cosa pudiera provocarme alguna enfermedad horrible. Me conformé con agarrar ligeramente la punta de una de sus garras entre mi pulgar y mi dedo índice. Hola, pequeño, le estreché la mano con una risita tonta. Mi actitud extrañamente jovial me tomó por sorpresa. Realmente disfrutaba jugando con un puto cadáver. El estrés parecía estar afectándome. Volví a encarrilar mi mente. Vamos a ver si esto funciona. Con un estallido de voluntad, activé Resurrección. Al instante, todo mi brazo explotó en una lluvia de sangre, salpicando de sangre el cadáver y el área cercana. ¡Fu! Grité por el dolor. Fue, con diferencia, lo peor que había sentido desde que me convertí en The Village, y esta vez no me sentí tan ajeno al sufrimiento. Le has concedido a Zombie Wolf una segunda oportunidad. El muñón que quedó donde debería haber estado mi brazo chisporroteó con una extraña energía blanca, e inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pasando. El uso de ese hechizo provocó una reacción violenta. Arg, eso duele. ¿No debería ser inmune a la magia sagrada? ¿O quizás mis propias habilidades no cuentan? Zombie Wolf ha decidido resucitar. El cadáver podrido y destrozado detrás de mí de repente brilló con una luz brillante y fantasmal. El rayo sagrado bañó a la criatura, fijándola gradualmente. La bestia fue zombificada y volvió a ser una criatura viviente. Era grande, mucho más grande de lo que esperaba, y su pelaje casi parecía camuflaje. No era como los lobos en la tierra. Luego se levantó. Retrocedí unos pasos cautelosos. Ahora que la criatura estaba viva otra vez, no estaba seguro de si me atacaría. El chisporroteo sagrado se detuvo un momento después y mi brazo volvió a crecer rápidamente. ¿Era eso lo que me haría toda la magia sagrada si no fuera inmune a ella? ¿Era realmente inmune a ello? En ese caso, ¿qué pasó? Justo cuando lo miraba, el lobo me devolvió la observación. No parecía ser una criatura malvada. No fue hostil, pero sí cauteloso. La competencia de miradas entre nosotros continuó por un tiempo más. Entonces, la bestia se dio la vuelta y se escapó. Me relajé por un breve momento hasta que... Esperar. Grité. Regresar. Yo también quiero probar el juramento de lealtad. Pero la criatura ya se había ido hace mucho tiempo. Sin duda era más rápido que él, pero... Dudaba que aceptara un juramento de lealtad si lo perseguía. Lo que sea, dije. Después de probar mis habilidades y comprender mejor lo que podía hacer, solo quedaba una cosa. Nuevas clases disponibles para elegir. Capítulo 10. Me di vuelta y miré hacia la gigantesca masa de niebla.
Desde mi punto de vista, parecía una cúpula absolutamente enorme de humo blanco, y para mí, sentido mágico, gritaba de maldad y maldad. Era exactamente el tipo de lugar que uno esperaría encontrar una pelea de jefe en el centro. Pero basé esta presunción en la lógica de los videojuegos. Pero, sinceramente, no tenía idea de cómo funcionaba este mundo y no tenía idea de cuánto tiempo pasaría hasta que me encontrara nuevamente en grave peligro. Si bien el hecho de que el cielo se abrió para succionarme hacia el cielo, donde podría ser juzgado por mi existencia, me hizo pensar que podía ser un poco especial, tenía muchas razones para creer que estaba lejos de la cima de la cima. Cadena de comida. Dado lo que estaba en juego, no tenía ni idea de qué hacer con la selección de clase. Pero sabía que mi decisión era vital. Clases disponibles: peleador principiante, superviviente novato, manitas novato, neófito arcano. Había 2 nuevas clases disponibles por cualquier motivo. Intenté concentrarme en la primera clase de la lista para intentar obtener una descripción, pero para mi sorpresa, me vino a la mente un tipo diferente de información. Clase: peleador principiante. Nivel 1, desbloquear habilidad, Power Strike, rango F. Nivel 2, desbloquear habilidad, Press Body, a Frank. Nivel 3, desbloquear habilidad, Salto, rango F. Recompensa por completar la clase, desbloquear habilidad, Piel dura. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que esto estaba tratando de decirme. Aparentemente había niveles, pero no importa cuánto lo intenté, no pude obtener ninguna información sobre esto. ¿Tenía un nivel? ¿O esta clase tenía niveles? ¿Tuve que elegir la clase para desbloquear la capacidad de subir de nivel? ¿Qué pasa con las otras clases? ¿Tendría que mejorar esta clase para seguir subiendo de nivel? ¿O tendría que elegir una clase diferente? Además, ¿finalización de clases? ¿Qué tuve que hacer para completar la clase? Si mi memoria no me falla, la clase, novato, se completó automáticamente. ¿Obtendría inmediatamente estas habilidades si decidiera convertirme en un beginner brawler? Numerosas preguntas inundaron mi mente. Mis instintos me dijeron que pospusiera la decisión hasta tener más información. Pero tuve el privilegio de esperar. Ya me había topado con una criatura que podía patearme el trasero, y era muy posible que no pasara mucho tiempo hasta que me encontrara con otra. Por ahora, al menos debería comprobar que hicieron todas las clases. Clase: superviviente novato. Nivel 1, desbloquear habilidad, sigilo, rango FFF. Nivel 2, desbloquear habilidad, seguimiento, rango FF. Nivel 3, desbloquear habilidad, agua condensada. Recompensa por completar la clase, ninguna. Bueno, este parecía considerablemente peor que el anterior. Tampoco hubo recompensa por completar la clase. Eso me hizo fruncir el ceño. Si solo pudiera elegir una clase, tendría una buena idea de cuál no quería ir. Yo continué. Clase: manitas novato. Nivel 1, mejora de habilidad, crear artículo, rango FFF, A, crear artículo, rango FF. Nivel 2, mejora de habilidad, crear artículo, rango FF, A, crear artículo, rango F. Recompensa por completar la clase, ninguna. Me quedé mirando durante un largo momento. La clase todavía me pareció un poco decepcionante, pero me dio mucha información nueva sobre cómo funcionaban las clases. Primero, no todas las clases tenían la misma cantidad de niveles. En segundo lugar, las clases podrían mejorar las habilidades existentes. Y tercero, dado que mejoró la misma habilidad 2 veces, eso probablemente significaba que obtendría una recompensa primero y la otra después. Mi suposición era que obtendría el primero inmediatamente después de elegir la clase, y luego, cuando subiera de nivel, obtendría el segundo. ¿Pero cómo subiría de nivel? ¿Tuve que usar la habilidad una y otra vez? No estaba seguro. No tendría sentido que el requisito para subir de nivel fuera matar algo, dada la naturaleza de la clase, pero, ¿lo sabía? Estaba adivinando basándome en mis conocimientos sobre videojuegos, un medio que no había disfrutado adecuadamente en más de una década. Suspirando, pasé a la clase final. Clase: neófito arcano. Nivel 1, desbloquear habilidad, meditar, rango F. Nivel 2, mejora de habilidad, manipulación de maná, rango FFF, A, manipulación de maná, rango FF. Nivel 3, mejora de habilidad, manipulación de maná, rango FF, A, manipulación de maná, rango F. Nivel 4, desbloquear habilidad, misil mágico.
Nivel 5, desbloquear habilidad, barrera mágica. Recompensa por completar la clase, mejora de habilidad, núcleo de maná, rango FFF, núcleo de maná, rango FF. En lo que respecta a mis opciones actuales, esta clase fue la más interesante. Empecé a notar un patrón. La recompensa por completar la clase parecía mejorar o desbloquear habilidades pasivas mientras que los niveles actualizaban y otorgaban habilidades activas. También noté que algunas habilidades tenían rangos mientras que otras no. Me preguntaba qué clase elegir. En lo que respecta a la calidad, era evidente que Arcane Neophyte era el mejor de la lista. Pero ¿fue lo mejor para mi situación actual? Tenía que recordar que estaba perdido en medio de la nada. Si bien no me conformaría con algo como superviviente novato, incluso si mi vida dependiera de ello, había un argumento a favor de la clase, peleador principiante. Arcane Neophyte prometió 2 hechizos que parecieron bastante útiles y una mejora de mi núcleo de maná. Pero llegaron después de 3 niveles de habilidades de dudoso valor. Si tuviera que luchar contra un oponente, no veía cómo me ayudaría la meditación. Y por lo que pude ver al manipular el maná que flotaba alrededor de mi cuerpo, podía hacer muy poco con manipulación de maná por sí solo. Tal vez estaba equivocado. Pero no tenía idea. Ese era el principal problema aquí, no tenía ni idea. Podría sacarme cualquier cantidad de conjeturas y aún así seguir siendo completamente criticado por las consecuencias de mi estupidez más adelante. Una capa de sudor apareció en mi frente mientras luchaba internamente. Beginner Brother era la opción más segura por el momento, pero realmente quería elegir Arcane Neophyte. Finalmente, después de unos largos minutos de lucha, tomé una decisión. Has seleccionado una nueva clase. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.